Bueno, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de podcast, el podcast de enseñanza de cine, en el que hablamos acerca de técnicas actorales, de cómo ciertos actores han interpretado ciertos papeles haciendo uso de alguna técnica a nivel emocional, a nivel personal. Y hoy, como ven en el título, vamos a ir al inicio de todo, partiendo desde la base, desde cero absolutamente, para todo aquel que se quiera iniciar en el mundo de la interpretación y nunca antes haya pisado un teatro o directamente nunca haya interpretado delante de la cámara. Bien, entonces, ¿por qué quise hacer este vídeo? Porque bueno, me empecé un nuevo libro. Yo ya saben que me gusta documentarme acerca del mundo de las técnicas actorales. En su momento estuve muy metido profundamente en la técnica actoral Chavac. Y bueno, yo soy de los que piensa que hay que ir agarrándose de ciertas cosas que a uno le pueden funcionar con las técnicas, porque hay técnicas que te pueden funcionar más que otras, a nivel emocional, a nivel de utilizar la imaginación. Creo que también va de la mano un poco el hecho de utilizar el dolor personal y también la imaginación a favor de cumplir un objetivo físico en una escena, ¿no? Siempre hay objetivos, eso lo saben los que llevan tiempo en esto. Y bueno, como me estoy documentando y empecé a leer este libro que nunca lo había leído antes, y obviamente tiene influencias de gente como Stanislavski o Meyerhold, y bueno, al fin y al cabo todo tiene su influencia en lo que es la técnica de Konstantin Stanislavski. Y bueno, partiendo de esa base me encontré con este hombre que también es muy conocido y también ha mamado de grandes como Sanford Meisner, que fue, de hecho, creo, si no me equivoco, fue alumno de Sanford Meisner. Bueno, me estoy desviando del tema, discúlpenme, aquellos que se están iniciando no estarán entendiendo un carajo de lo que estoy hablando, es normal, les pido perdón, pero bueno, sin ir más lejos, estoy con este libro que es de William Layton, que se llama ¿Por qué? Trampolín del actor. Entonces, cuando empezás a leer este libro, empezás a ver cosas que son las primordiales a la hora de estar empezando. ¿Qué quiero decir con esto? Que él empieza hablándote de las improvisaciones libres y luego improvisaciones sobre escenas y más adelante con un guión. ¿Por qué pienso, al igual que William Layton y al igual que mucha gente, evidentemente, que hay que empezar con esto de las improvisaciones libres a la hora de interpretar? ¿Qué son las improvisaciones libres? La improvisación libre parte de la base de la experiencia personal del actor o de la actriz. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto lo que quiero decir, básicamente, al fin y al cabo, todos en nuestro día a día hacemos cosas. La actuación se nutre más que nada de lo que hagamos y de lo que seamos capaces de observar en nuestro entorno social, allá por donde nos movamos, aquello que estemos estudiando o donde estemos trabajando, a los lugares que vayamos de viaje, por ejemplo, por donde salgamos, las amistades que tenemos, nuestra familia, cualquier cosa puede servir. Entonces es súper importante que el actor en primera instancia se pegue a lo que es la vida. Muchas veces los actores, evidentemente por razones obvias, tienen que trabajar muchas veces de algo que no tenga absolutamente ninguna relación con el mundo del cine o del teatro, porque por razones obvias, ya lo saben, ¿no? O estudiar otra cosa diferente. En mi caso ya saben que quiero ejercer como docente de interpretación, que es mi objetivo final, ejercer como docente y director teatral. Que eso, bueno, es otro tema aparte. Y bueno, más que nada es eso, ¿no? Nutrirse de lo que seas capaz de ver, de experimentar. Por ejemplo, si te estás cocinando algo, si estás aprendiendo a cocinar algo en concreto, algún plato en especial para tu familia, para tu pareja, lo que sea, ¿no? Lo que sea que hagas con tus amigos, las conversaciones que tengas con ellos. Todo eso te va a dar el primer toque, digamos, te va a dar el pie de cara a hacer una interpretación. Y por eso
llegamos ahí al punto de la improvisación libre. Entonces, si por ejemplo, pongamos el supuesto de que te encanta el café y lo haces todas las mañanas, ¿no? Con tu cafetera, no sé cómo será, imaginemos que es una cafetera de estas italianas, entonces vas poniendo el café tranquilamente. Bien, un primer ejercicio podría ser ese, tranquilamente. Estás improvisando. ¿Y qué vas a hacer? Hacerte un café. Bien. Después, más adelante, en ese ejercicio podemos introducir a una segunda persona, que puede ser tu hermano, tu hermana o otro pariente, otro familiar. Dentro de la cocina, mientras vos haces el café, la otra persona que también se inicia en la actuación se está preparando unas tostadas. Bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si queremos meter ahí una conversación? Tenemos que plantear, y esto ya es lo que yo pienso, no lo que dice William Layton, porque tampoco terminé de leer el libro, pero es lo que yo pienso según mi experiencia personal, porque ya tengo mi recorrido, he hecho cortometrajes como actor, he visto cositas detrás de cámara también una película que todavía no se ha estrenado, ya se estrenará, y demás, y en base a mi experiencia personal y a lo que he leído hasta el momento. Entonces, ¿qué es lo que yo creo para posicionar los objetivos? Porque en toda escena un personaje tiene un objetivo. Eso es lo primero que debe quedar claro. Siempre hay un objetivo físico o un objetivo de escena, como quieran llamarlo. Uta Hagen siempre dice objetivo físico, pero bueno, es como para los que saben de este tema. Pero da igual, objetivo, tal cual. Entonces, objetivo físico. Supongamos que el objetivo físico es que estoy apurado. Sí, que vos, el que está haciendo el café, imaginemos, un chico y una chica. El chico está haciendo el café, pero está apurado porque se levantó un poco tarde y se tiene que ir a trabajar. Entonces, la otra persona, que será la chica, la actriz, imaginemos que es la hermana del personaje, del otro personaje, se está haciendo tranquilamente las tostadas, va bien de tiempo, imaginemos, tiene que ir a la facultad, a la universidad, y está muy contenta porque le está yendo muy bien el tema de, bueno, está en época de exámenes y aprobó uno que le resultaba muy difícil, por ejemplo, y se enteró el día anterior. Entonces empieza a hablarle al hermano sin ninguna prisa, empieza a hablar, y el obstáculo que tiene acá el hermano es que se tiene que ir ya, es que no puede escuchar mucho más de esa conversación porque si no va a llegar tarde al trabajo y le van a echar la bronca porque la cosa está calentita dentro del trabajo, porque imaginemos que en su trabajo se están haciendo, no sé, pocas ventas de lo que sea que tengan que vender ahí, por ejemplo, ¿no? Y él está muy apurado, tiene que hacer el café rápido, escuchar a la vez a su hermana, y la hermana sí, súper contenta, y ahí empieza la improvisación, ahí empieza el juego. Entonces, si la actriz pasó por una época de exámenes, seguro, ya sea que fuera en la facultad o en el instituto, estoy seguro de eso, segurísimo, puede llevar eso a esta conversación de wow, me salió este examen increíble, no pensé que me iba a salir tan bien, no sabes lo que fue, la gente iba súper asustada y yo al final lo pude sacar, yo pensando que no, porque bueno, realmente lo que estudié eran conceptos bastante complicados, pero entró justamente lo que más me estudié de los temas que eran, no sabes, fue increíble porque estaba completando todo rápido. Y aparte no me imaginé tampoco sacar esa nota. Yo digo, y bueno, voy a tener un 7 capaz, y fue un 9,5. O sea, estoy sorprendidísima. Bueno, a mi compañera también le fue bastante bien, que tampoco se lo esperaba. No sabes, fue algo así. Es un ejemplo, ¿sí? O sea, poquito a poco. Entonces, la actriz, el objetivo físico de la actriz simplemente va a ser que tiene que prepararse el desayuno, las tostadas, por ejemplo, y el otro está súper apurado y tiene que decir, vale, sí, me parece genial, y irse lo más rápido posible sin revelar lo que él piensa, evidentemente, el monólogo interior, que eso es otro tema aparte. Entonces,
sin revelar lo que piensa, y evitar que su hermana se enoje, que no se va a enojar, sino que tratar de ser lo más cordial posible, en la medida de lo posible. Imaginemos que hace poco tuvieron una discusión, por lo que fuera, y salir rajando de ahí. Puede ser un ejemplo de improvisación libre. Y otro ejemplo de improvisación libre puede ser, bueno, acá en este ejemplo que les puse, la actriz no tiene un obstáculo como tal, pero se puede trabajar también. Imaginemos que tiene un obstáculo la actriz de ser muy impulsiva. Y eso de ser muy impulsiva, por ejemplo, o de ser muy ansiosa, puede generar que el hermano se le caiga el café encima o se le caiga la cafetera por alguna razón y se les caiga a los dos. O sea, a ella también le moje y le queme el café. Es un ejemplo, ¿no? Un obstáculo que no necesariamente tiene que ser físico, sino también mental o emocional con respecto a algún trastorno o algo. También se puede trabajar a nivel de experiencia personal si no es muy complicado a nivel psicológico, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, un ejercicio que le vi a Uta Hagen, que fue otra profesora de interpretación, es que un solo actor sin ningún otro tipo de... O sea, sin solamente una persona en la escena, esté muy apurado, tiene que salir ya urgentemente, por lo que sea. Imaginemos que quedó a tal hora con los amigos, o no, mejor aún, imaginemos que tiene que llegar al aeropuerto, va con un poquito de retraso, 2 horas antes tiene que estar para facturar la maleta y todo, pero ya va un poquito con el tiempo en el culo, para decirlo así a grosso modo. Bueno, a grosso modo, de la manera más informal posible para que me entiendan. Entonces, lo que tiene que hacer es que está buscando el pasaporte, no lo encuentra. Sabe que tiene todo ordenado, la maleta, la mochila que se va a llevar, está todo bien, pero falta lo más importante, el documento de identidad, el pasaporte. Y lo tiene que buscar y no lo encuentra. Hacen ese ejercicio, imaginemos que es esta situación, lo imaginan, porque la imaginación es importante. También es importante el hecho de la experiencia personal del actor. Entonces, ejecutando esta idea, imaginemos que lo tienen que buscar, no lo encuentran, se agobian, se desesperan, hasta que al final, a último momento, lo encuentran en el lugar más inesperado. Puede ser que, por ejemplo, estén en la habitación y el pasaporte está en el cajón, o imaginemos en el armario de la ropa, metido hasta adentro, andate a saber por qué, por ahí. Entonces, colocan lo que fuera el pasaporte o lo que sea, el atrezo, lo que utilicen como pasaporte, entre comillas, y empiezan a buscar primero en los lugares en los que son más esperables, digamos, que se pueda encontrar. Si empiezan a trabajar con improvisaciones de este estilo, que son cosas que les han pasado seguro de estar buscando algo y no lo encuentran, eso le ha pasado a todo el mundo, si empiezan a trabajar con cosas que les ha pasado a todo el mundo o a casi todo el mundo, una improvisación libre, que también puede ser estar cantando una canción tranquilamente, lo trasladan a una que no hayan cantado todavía, la aprenden un poquito y empiezan a cantarla, también puede ser un buen tipo de improvisación. Si empiezan por ahí, todo va a ir rodado después, porque una vez que empezás a improvisar y practicás y practicás y practicás, vas a poder representar escenas de películas, primero improvisando esas escenas, como a vos te salga, y después vas al guión de esa escena, de esa película que tanto te gustó, por ejemplo. Entonces, una vez que llegás a eso, ya lo tenés. El guión no tiene por qué ser perfecto. O sea, el guión no tiene por qué ser tal cual las palabras que pone en el guión. Eso es súper importante. El guión lo tienen que moldear a sus palabras. Siempre. Sin importar el acento que tengan. No sé, no me importa. O sea, si es acento neutro, si es acento latino de Colombia, de Argentina, de, no sé, México, o yo qué sé, un acento inglés. No importa. Lo importante es que lo moldeen a lo suyo
A no ser que le pidan algo neutro y no tienen acento neutro. Bueno, eso ya es otra cosa, que se debe trabajar de otra manera. Pero una vez que tienen eso, lo tienen. Y si van a trabajar un guión de un monólogo extenso, primero divídanlo por palabras. Una vez, o sea, por fragmentos. Y cuando van dividiendo ese monólogo por fragmentos, cuando ya llegan a este paso, después de todo lo que hemos hablado, empiezan a subrayar las palabras clave de cada fragmento. Así nuestro cerebro se va moldeando y, por ejemplo, ponen fragmento A, fragmento B, fragmento C, o una palabra clave, fragmento, no sé, fragmento habitación, fragmento fotografía, fragmento discusión, por decirles algo, con respecto a la palabra clave de cada fragmento, y así el cerebro lo va moldeando. Y soy de los que piensa también que no es necesario que digan exactamente todo de un monólogo extenso, porque si quedó bien interpretado y bien trabajado, a nivel también de un monólogo interior, porque muchas veces decimos cosas en nuestra mente que no deberíamos decirlas hacia afuera con nuestra boca, porque si no, no cumpliríamos con lo que queremos en escena. ¿Ok? Eso es súper importante. Si por ejemplo nuestro jefe nos está riñendo con que tenemos que trabajar más o hacer las cosas mejor, le decimos: sí, jefe, está bien, tiene usted razón, pero nunca le vamos a decir al jefe: ¿por qué no te vas a la concha de tu eso? Porque a ver si sentás vos un poco el culo acá y te pones a hacer lo que hago yo, porque se ve que hace 20 años que no trabajás, por lo que veo, porque estás todo el día ahí delante de la pantallita. Y de esto hay un ejemplo del humorista argentino Sebastián Presta, que se llama Cosas que dirías si tuvieses huevos. Es un excelente ejemplo de lo que les estoy hablando, que es el monólogo interior. Y esto tiene que ver con el trabajo. Bueno, aparece Sebastián Presta terminando un trabajo y justo se quiere ir a pescar, o sea, se quiere ir de ahí, obviamente de la oficina, para irse a pescar. Y aparece el jefe. Les recomiendo que lo vean, está en YouTube, dura nada, 3-4 minutos. Es un sketch muy bueno, que define lo que es un monólogo interior. Que claro, si vos lo revelás, va en contra de lo que querés. ¿Sí? Importante esto. Dicho esto, creo que esto es lo más importante para todo aquel que sienta curiosidad por interpretar. Y yo creo que no se van a arrepentir si llegaron hasta acá. Empiecen de esta forma, con improvisaciones libres, de cosas cotidianas que hagan o de que les ha ocurrido, como ya los ejemplos que han visto. Después improvisaciones sobre escenas de alguna película que les haya gustado. Película, por favor. Película de carne y hueso, o sea, evidentemente. Y después, partiendo de eso, utilizan el guión de la película o incluso un guión inventado que pueden hacer, o un monólogo. Luego llegan a la parte de hacer un monólogo de una película, un monólogo extenso, para dividirlo en fragmentos. Fragmento A, B, C, situar las palabras clave, importante, y leerlo varias veces con esas palabras clave subrayadas, los fragmentos divididos, para que se vaya moldeando y ir soltándolo con sus palabras. Súper importante, porque no hay nada más bonito que que una persona que aspire a actuar, lo haga suyo, no que imite a un actor crack. No que, a ver, sí, se pueden sacar cosas de un actor muy grande, como Al Pacino, como Robert De Niro, como Marlon Brando, no sé, ejemplos. Como Christian Bale, por ejemplo, o Matt Damon. Sí, pero no cometan el error de imitar exactamente al actor, o si vamos a un actor de habla hispana, un Ricardo Darín o un Javier Bardem, no imiten exactamente igual lo que hacen ellos, porque lo que están haciendo ellos tiene mucho de ellos como persona, tiene muchos de ellos después en el día a día, aunque no lo parezca, aunque muchas veces quizás no lo parezca. Es así, moldearlo a tu propia persona, porque luego eso se va a ver muy bonito
si lo ejecutás teniendo en cuenta el objetivo que quiere el personaje, el obstáculo que hay presente que te impide cumplir el objetivo, pero aún así querés machacarlo, con un monólogo interno que lo decís y puede sonar muy vulgar o puede ser algo muy estúpido, y después soltás algo diferente para tratar de cumplirlo. Espero que se me haya entendido, yo creo que sí, me explayé bastante, 20 minutos. Espero que sí, de corazón, que les sirva a todo aquel que se quiera meter en esto, que es algo muy bonito, y que si están pendientes en Acting Films Studio, no sé todavía lo que voy a hacer con el estudio porque estoy pensando en renombrarlo, pero les agradecería mucho. Mi nombre es Joaquín Marcellini y bueno, aspiro a ser un futuro docente de interpretación. Les agradezco que me sigan en redes sociales, que sigan a Acting Films, aunque quizás en el futuro cambie de nombre, no lo sé todavía, y en Spotify, Enseñanzas de Cine, y que sigan todo este proyecto porque se pueden venir futuras clases de interpretación para iniciantes y para gente que ya lleva tiempo. Así que mil gracias, me despido, un abrazo, un saludo enorme a todos y a todas. Adiós.